Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. No quisiera iniciar sin que hagamos la lectura de dos textos que son la clave de lo que hemos venido viendo hasta el día de hoy y que es el fin de este tema precioso del quebrantamiento. Dice Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ese es el centro fundamental de lo que significa realmente ser un cristiano. Como ustedes ven, la palabra dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. La imagen de apoyo que utilizo en este momento nos sirve para entender visualmente lo que quiero decirles. Seguir a Cristo significa la negación de mí mismo, de mi alma, de mi yo y por supuesto de mi cuerpo, que como tú y yo sabemos, ambas cosas constituyen la carne del hombre, son el hombre caído. Y dice que debemos tomar entonces la cruz para ponerle fin a ese viejo hombre. Y si tú y yo pretendemos querer salvar nuestra vida, es decir, nuestra alma, nos vamos a perder. Pero si perdemos nuestra alma, es decir, nuestra humanidad, mente, emociones y voluntad son llevadas a la cruz y nos negamos a nosotros mismos, nos salvaremos. Y no son palabras mías, ni es una doctrina extraña, sino es lo que está escrito. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que les invito para que hagamos una oración. Amado Dios, sé que todos estos temas no le gustan al hombre carnal. Para el cristiano carnal constituyen una demanda muy fuerte. Y quizá muchos en la carne tampoco lo puedan entender. Pero Dios, es mi deber, es mi obligación compartir con mis hermanos la necesidad de ser quebrantados. La necesidad de que esta vasija de barro que contiene el tesoro más grande de los siglos, que se llama Jesucristo y que habita en nosotros por el Espíritu Santo, sea quebrada, para que ya no vivamos nosotros y entendamos que tú eres quien anhelas vivir en nuestras vidas, para gloria de tu nombre, para bendición de los que nos oyen y por supuesto para bendición de nuestra propia vida. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Amados, el tema que quiero hoy compartir con ustedes lo he llamado: el Espíritu es el que da vida. Y es que si tú y yo deseamos servir al Señor eficazmente, vivir una vida de victoria, debemos reconocer al menos una vez en nuestra vida que el único que puede producir vida es el Espíritu. O como dice el texto en Juan 6:63, que yo te invito para que lo leamos, donde dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Una vez más vemos que la carne, en la imagen de apoyo, es el alma y el cuerpo. Pero que toda la vida que proviene de Dios
puede solamente provenir del Espíritu. Y a eso me quiero referir en esta hora específica. Si tú y yo no reconocemos esa verdad, estamos perdiendo el tiempo en la vida cristiana. Y si no lo reconocemos hoy, tarde o temprano vamos a tener que aceptarlo y reconocerlo. Porque si no vivimos claramente esto desde el día en que vinimos al Señor o creímos en el Señor o Él nos salvó, sin duda tendremos que verlo con claridad, tarde o temprano. Aunque tardemos 10 años, 20 años, 30 años o quizá toda la vida, es indispensable, amados, entender esta poderosa verdad. Y la verdad simplemente es que Cristo quiere llevarnos a todos nosotros hasta el fin de nosotros mismos. Y que nos demos cuenta de lo vano que es cualquiera de nuestras obras en esta tierra. Y justamente ese es el propósito del quebrantamiento. Llegarnos a dar cuenta lo inútiles que somos por nosotros mismos cuando usamos nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestros sentimientos a la hora de quererle servir al Señor de los cielos. No importa cuánta gente pueda uno decir que ganó por medio de mis pensamientos, de mi elocuencia, de mis sentimientos o de mis emociones. El resultado siempre será el mismo, completamente vano. Tarde o temprano, amado, tú y yo tendremos que confesar y entender que solo el Espíritu es el que da vida. Ni siquiera nuestros mejores pensamientos, ni nuestra mejor elocuencia, ni nuestro amplio intelecto, o nuestros mejores deseos o sentimientos podrán lograr algo en la obra de Dios. Todo será completamente en vano. Y es que esto se debe, amados, a que el hombre solo puede recibir vida por medio del Espíritu. Como ya hemos visto en tantos temas que he hablado del hombre espiritual. Y esta vida del Espíritu se recibe por medio del nuevo nacimiento. Y hemos visto hasta la saciedad la necesidad que tú y yo tenemos de estar convencidos de que mi espíritu y el Espíritu del Señor son uno solo. Que como dice el texto, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que la palabra del Señor, amados, siempre tiene la razón. Así que entonces, que en esta hora tú y yo tengamos claro que el único que puede impartir vida es el Espíritu. Muchos amigos del Señor tienen que pasar por sufrimientos, por fracasos, por dificultades antes de poder llegar a comprender realmente este hecho. Amados, si es el Espíritu el que da vida, entonces esa vida de ti y de mí solamente puede fluir de nuestro espíritu, en donde habita el Espíritu Santo y donde somos uno solo con Él. Por eso es que hablamos del quebrantamiento del hombre exterior, para que nuestro espíritu pueda ser liberado. Y una vez que tu espíritu es liberado, podrán ser regenerados los pecadores y podrán ser edificados los creyentes. Lo interesante, amados, es que Dios no tiene la intención de separar su espíritu con mayúscula de nuestro espíritu con minúscula. Y de eso voy a hablarles más adelante, algo muy importante. Aquí, hermanos, necesitamos entender que en muchos pasajes bíblicos es casi imposible precisar al leer la palabra espíritu si se está haciendo referencia al Espíritu de Dios o al espíritu humano. Y aquí hay un registro histórico y teológico. Ni aun los expertos en griego pueden determinar esa diferencia. A lo largo de los años, los traductores de la Biblia, desde Lutero en Alemania hasta los traductores de la versión King James en inglés,
Ninguno de ellos ha podido ser capaz de decir a ciencia cierta, en toda la cantidad de referencias que hace la Biblia a la palabra espíritu, especialmente en el Nuevo Testamento, para que podamos distinguir en realidad cuando se refiere al espíritu humano o cuando se refiere al espíritu divino de una manera específica. Todos los que hemos estudiado la palabra sabemos que Romanos capítulo 8 es tal vez el libro que más contiene la palabra espíritu muchas veces. Pero la pregunta es, ¿quién puede determinar cuáles de esas veces está haciendo referencia al espíritu humano y cuáles al espíritu divino? Cuando los traductores de la Biblia llegan entonces a Romanos capítulo 8, que yo te invito a que lo leas, dejan la decisión a los lectores. Yo espero que esto quede claro y voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible. Cuando las diferentes versiones bíblicas traducen la palabra neuma, que usted ve aquí en la parte inferior, algunos la traducen espíritu con mayúscula y otras espíritu con minúscula. En la versión Reina Valera hay varios momentos en que está traducida con espíritu en mayúscula y otras con espíritu en minúscula. Por lo general, todas las versiones bíblicas difieren en este asunto. Ninguna asevera decir que tiene la última palabra en cuanto a la interpretación. Y en realidad, amados, se debe a que es imposible diferenciar entre el Espíritu Santo y el espíritu humano. Cuando recibimos el Espíritu Nuevo, recuerda que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba mi espíritu? Separado de Dios, muerto para Dios. Pero cuando vino ese Espíritu Nuevo por medio del nuevo nacimiento, al mismo tiempo tú y yo recibimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y cuando nuestro espíritu humano fue reavivado de su estado de muerte, al mismo tiempo entonces el Espíritu de Dios se fusionó con nuestro espíritu que estaba muerto y le dio vida. Esto es un misterio extraordinariamente maravilloso. Por lo tanto, el Espíritu Santo reside en nuestro espíritu. Pero es muy difícil que tú y yo podamos decir cuál es el Espíritu Santo y cuál es nuestro espíritu. Porque entre ambos, aunque hay una distinción, obviamente, no hay una separación. El Espíritu Santo y tu espíritu son uno solo. Por lo tanto, cuando hablamos de la liberación del espíritu, no es solo la liberación del espíritu humano, sino por supuesto la liberación del Espíritu Santo por medio del espíritu humano, ya que ambos espíritus son uno solo. Recuerda que Cristo y tú y Cristo, yo y Cristo, somos uno solo en el Espíritu. Así que, hermanos, entre ellos, el Espíritu Santo y el espíritu humano, puede haber una diferencia en cuanto a la terminología, pero no en los hechos, porque la liberación del espíritu es tanto la liberación del espíritu humano como la liberación del espíritu divino, que están dentro de ti y de mí como nuevas criaturas. Cuando otros tienen contacto con nuestro espíritu, están tocando al mismo tiempo al Espíritu Santo. Y si proporcionamos a otros la oportunidad de tocar nuestro espíritu, debemos agradecerle al Señor, porque al mismo tiempo tienen la oportunidad de estar tocando al Espíritu de Dios. De hecho, hermanos, es por medio de nuestro espíritu que podemos traer al Espíritu de Dios al hombre. Es por medio de nuestro espíritu que la palabra de Dios se hace viva y podemos compartirla a los espíritus de los que nos escuchan desde nuestro espíritu. Cuando el Espíritu de Dios opera,
lo hace entonces por medio del espíritu humano. Toda operación entonces es similar a la electricidad que circula por los aparatos electrodomésticos que todos tenemos en casa. Esa electricidad no puede viajar en forma de relámpago o de chispas, sino que esa electricidad, que es muy potente, lo hace por medio de los alambres. Y tú y yo no solamente tenemos electricidad, sino también nosotros somos los cables conductores de esa electricidad que es el Espíritu Santo de Dios. Estoy tratando de ilustrarlo con un ejemplo. Los alambres conducen la electricidad. Y en la física existe una ley que se llama, o un fenómeno llamado la ley de carga eléctrica. Y estar cargado entonces equivale a llevar una carga. Y ese principio, amados, se aplica de manera clara en cuanto al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo necesita de tu espíritu y de mi espíritu como medio que conduce al mismo Espíritu de Dios hacia afuera, hacia los demás, hacia los que nos escuchan. El Espíritu Santo es conducido por el Espíritu del hombre hacia los demás hombres. Cuando un hombre recibe la salvación, el Espíritu Santo empieza entonces a residir en su espíritu. Pero para que este hombre nuevo pueda ser utilizado por el Señor, obviamente que depende más de su hombre exterior que de su mismo espíritu. Voy a ver si hago la manera de que lo puedan captar. El problema de muchos hoy, aún ministros y hombres que sirven desde un altar o son músicos, es que su hombre exterior jamás ha sido quebrantado. La consecuencia de esto entonces es que el Espíritu Santo se encuentra encarcelado dentro de sus espíritus y no puede fluir, no puede salir. En ocasiones el hombre exterior, amados, se mueve, pero el interior no responde. El hombre exterior se libera, pero el hombre interior permanece atado. Y concluyendo, quiero hablarles de algunos asuntos prácticos para entender lo que les estoy diciendo. En primer lugar, tomemos el asunto de la predicación. Muchos hoy somos predicadores o podemos ser predicadores. Muchas veces predicamos de una manera formal, persuasiva, lógica, emocional, pero interiormente estamos como un témpano de hielo. Tratamos de convencer a otros, pero la realidad es que ni siquiera nos hemos convencido a nosotros mismos de la verdad que estamos compartiendo. El hombre exterior, alma y cuerpo, se encuentra activo, pero el interior no participa. No trabajan en equipo, no actúan al unísono. Y que nos quede claro que mientras el hombre exterior se puede encontrar entusiasmado, el interior, no obstante, permanece completamente frío. Aunque estemos predicando de la grandeza del amor de Dios, interiormente no tenemos ni el más mínimo sentir de dicho amor. Así la prédica se vuelve meramente externa y emocional y, digámoslo, carnal. Podemos hablar, por ejemplo, de los padecimientos del Señor en la cruz, pero al volver a nuestra habitación o nuestra vida normal, podemos reírnos como si nada hubiéramos dicho, o como si el valor de esa cruz no fuera demasiado importante para el creyente. En mi propia experiencia les puedo decir que es desesperante cuando el hombre interior y el exterior no se encuentran unidos en lo que hacemos para el Señor.
Porque el hombre exterior puede estar moviéndose y trabajando, mientras que el interior se encuentra completamente pasivo e inactivo. Y amados, esta es la primera condición. La mente y la parte afectiva se pueden encontrar muy activas. Podemos ser muy emocionales, muy elocuentes, mas el espíritu no hacerlo. El hombre exterior puede actuar muchas veces sin que el interior responda realmente a lo que estamos haciendo. Es por eso que la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y muchas prédicas no pasan más de ser lecciones bíblicas externas, pero que no tienen ningún contenido de revelación directa del Espíritu. Y eso hace que el hombre interior solo pareciera un espectador de lo que el hombre exterior está manifestando. El hombre exterior sigue siendo el mismo y el interior también. Sin embargo, entre los dos no hay armonía. Pero ocurre lo contrario. En otras ocasiones el hombre interior puede encontrarse muy desesperado y con deseos de gritar desde nuestro interior para manifestar una verdad divina. Pero no puede emitir ni una sola palabra, pues lo que quisiera expresar rebota contra la barrera de la carne del hombre, alma y cuerpo, que conocemos que es el hombre exterior. Cuanto más desesperado se encuentra el hombre interior, más frío también estará el hombre exterior. El espíritu puede tratar de hablar, pero no puede pronunciar ninguna palabra porque el hombre exterior no lo facilita. Cuando se acerca a un pecador, el espíritu quisiera llorar con él, pero las lágrimas del hombre exterior no brotan. El espíritu quisiera gritar ardientemente desde la plataforma o desde estos medios por los cuales hablamos, pero no encuentra al hombre exterior por ninguna parte para exteriorizar lo que el espíritu quiere decirle a la iglesia. Y esto, por supuesto, amados, es muy angustiante. Tal frustración en un predicador o en un hombre de Dios, siervo o amigo, se debe a que el hombre exterior no ha sido quebrantado y por lo tanto el hombre interior no puede liberarse. Y es que mientras la cáscara exterior permanezca intacta, el hombre exterior no aceptará las órdenes del hombre interior, no podrá escuchar lo que el hombre interior quiere manifestar y quiere decir a través nuestro. Puede ser que el hombre interior tenga mucho que decir, pero no cuenta ni con los pensamientos, ni con el entendimiento, ni con la expresión del hombre exterior para hacerlo. El hombre interior puede tener muchos sentimientos, pero no es capaz de expresarlo porque no puede romper la cáscara exterior del hombre. Esta descripción anterior, hermano, corresponde a la condición de una persona, por supuesto, cuyo hombre exterior no ha sido aún quebrantado. Aquí valdría la pena hacernos una pregunta. ¿Yo he sido quebrantado realmente por el poder de la cruz? ¿Yo soy un hombre o una mujer que me niego diariamente a sí mismo? Y es que, amados, la primera lección que debemos aprender, todos los que deseamos dedicarnos a servir al Señor y trabajar en su obra, es la necesidad del quebrantamiento de nuestro hombre exterior, del cual ya hablamos con anterioridad. Todo siervo que quiere ser amigo del Señor debe aprender la lección fundamental de permitir que su hombre interior se abra paso a través de su hombre exterior quebrantado.
para poderse convertir realmente en un amigo eficaz al servicio del Señor. Un verdadero amigo del Señor no permite que sus pensamientos y sus emociones actúen independientemente de la dirección del Espíritu. Cuando su hombre interior requiere liberación, el hombre exterior está presto para abrir el canal por el cual el Espíritu de Dios quiere salir y quiere alcanzar a otros a través de nosotros. Si tú y yo no hemos aprendido la lección, nuestra efectividad en la obra del Señor será muy limitada. No importa que tengamos éxito en lo exterior y una mega iglesia. Necesitamos que el Señor a ti y a mí nos conduzca al quebrantamiento del hombre exterior y nos muestre la manera de ser realmente quebrantados por Él. Porque una vez que hayamos sido quebrantados, todas nuestras acciones humanas, carnales, externas, cesarán por completo. Ya no estaremos emocionados exteriormente e indiferentes interiormente. Cuando tú y yo tengamos los sentimientos y las expresiones adecuadas y la comprensión de lo que nuestro hombre interior es, exteriormente comenzaremos a actuar, a hablar y a compartir de acuerdo con lo que el hombre interior tiene para decir a través de nuestro espíritu al mundo exterior. Tampoco volveremos a tener la experiencia desconcertante de cómo nuestro hombre interior quisiera llorar mientras el exterior permanece incapaz de derramar una sola lágrima. Ni nos volveremos a quejar de que en nuestro interior tenemos algo que decir, aunque le demos vueltas desesperadamente, porque seremos capaces de expresar lo que Dios tiene para decir a través nuestro. No volveremos a carecer de pensamientos, ni a tener necesidad de usar palabras vanas para tratar de transmitir el misterio de Dios a los hombres. Porque sencillamente las palabras del Espíritu serán nuestras palabras, los sentimientos del Espíritu serán nuestros sentimientos, y podremos entre los dos, espíritu, alma y cuerpo, hacer la obra de Dios de la manera perfecta y adecuada, como Dios necesita que se haga en estos últimos días, en este final de los tiempos. Nuestra mente colaborará y ayudará a nuestro espíritu en lugar de ser un estorbo, con sus razonamientos, argumentos e ideas. Nuestras emociones, que pueden ser también una cáscara muy dura, se volverán sensibles a la ternura, al amor del Espíritu Santo. Y esto hará, amados hermanos, que nosotros podamos identificarnos con la necesidad de los que nos rodean de una manera real. Cuando el Señor golpee con fuerza a nuestro hombre exterior, ya sea por medio del quebrantamiento o de la iluminación del Espíritu Santo, podremos regocijarnos y llorar de gozo y alegría cada vez que sea necesario. Porque podremos decir, mi espíritu ha sido liberado realmente. Si nuestro espíritu, amados, es liberado, podemos permanecer entonces en la presencia de Dios. Podemos tocar el espíritu de la palabra. Podremos convertirnos en intérpretes y maestros de las Escrituras todos nosotros. Porque constantemente estaremos recibiendo revelación de Dios para compartir. Y tendremos el poder para testificar y compartir la palabra de Dios como verdaderos y genuinos ministros suyos. Todo esto como el fruto de la liberación y el ejercicio de nuestro espíritu, y además con nuestro espíritu liberado
podremos, amados, tocar el espíritu de otros con el nuestro. Y muchos comprenderán y entenderán misterios escondidos que jamás nos habían sido revelados. Y cuando alguien hable con nosotros, podremos discernir nosotros su condición. Y será fácil también para ellos poder tocar lo que está en nuestro espíritu y lo que Dios nos ha compartido y revelado, pues ya no seremos más personas inaccesibles para los que nos escuchan. Amados, aunque seamos cristianos y pasemos varias horas hablando, aún así no lograremos tocar a nadie mientras nuestro espíritu no haya sido liberado y nuestro hombre exterior haya sido quebrantado de manera real. Culmino diciéndoles que cuando el hombre exterior es quebrantado, el espíritu se abre y fluye libremente hacia los otros. Y es cuando la palabra de Dios se vuelve clara a nuestras vidas. Y es cuando esa claridad que hay en nuestra vida acerca de la palabra, comprendida por nuestro entendimiento, que es una facultad de nuestra mente, se va a facilitar ser expresada para que los demás que tocan nuestro espíritu también puedan comprender lo que Dios está diciendo a su iglesia. Especialmente en este tiempo final, cuando las escrituras se han abierto de una manera extraordinaria para predicar el evangelio de la gracia, y cuando miles y cientos de personas que han sido engañados por un sistema religioso falso, hambrientos de conocer el misterio de Dios, van a poder entenderlo. Porque tanto tú como yo, habiendo sido quebrantados por el poder de la cruz, estaremos abiertos para compartir el misterio de Dios en todas sus multiformes facetas, que son cientos de pensamientos hermosos que el Espíritu de Dios en nuestro espíritu quiere transmitir hacia nuestros oyentes. Yo sé que lo que les he dicho no es fácil de decir, pero que si tú estás en el Espíritu, tú estás entendiendo el pensamiento que el Espíritu quiere transmitirnos. Así que, amados, que el Señor nos permita entender esta verdad y entender que necesitamos negarnos a nosotros mismos cada día, tomar la cruz y por nada estar dispuestos a salvarnos a nosotros mismos de la disciplina que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y que con amor permite que venga la prueba, la dificultad, la lucha en nuestro diario caminar, todo con el propósito de hacernos libres del hombre exterior y poder el Espíritu Santo encontrar el camino abierto para manifestar su sabiduría, su inteligencia a un mundo que tanto lo necesita. Hagamos una oración. Amado Dios, yo mismo sé que no es nada sencillo poder transmitir todas estas cosas, pero te doy gracias, pues tu palabra dice que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en esta hora te doy gracias por cada uno de los hermanos que han venido acompañándonos en este proceso, para que cada uno de ellos entienda la necesidad de ser quebrantados en su hombre exterior y podamos ser agradecidos por la obra de la cruz, que tiene como propósito enseñarnos que estamos muertos juntamente con Cristo, pero al mismo tiempo revelarnos que hemos resucitado con Cristo a una novedad de vida, donde es el Espíritu de Cristo, donde es el Espíritu Santo, el que habita en la plenitud de nuestro espíritu, que es nuestro lugar santísimo,
y desde el cual fluye el poder, la sabiduría, la ciencia y el conocimiento de Dios hacia un mundo que necesita entender y conocer la verdad. Pues tú dijiste: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y gracias a ti, mi Señor, porque en esta hora podemos declarar nuestra absoluta libertad en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amados, gracias por su atención. No olvide conectarse con nuestro WhatsApp que coloca aquí en la parte inferior, en donde estaremos interactuando y escuchando sus inquietudes, sus preguntas. Y no quiero despedirme sin preguntarte: ¿tú tienes a Cristo realmente en tu espíritu? ¿Tú estás consciente de que en ti habita la plenitud de la deidad? ¿Tú estás consciente de que ya no vives tú, sino Cristo en ti, su gloria, su poder, su eternidad, su sabiduría? Y si estás consciente, qué bendición maravillosa, que entonces permitas que ese Espíritu de Cristo que está en ti comience a fluir hacia los demás, no como una lección aprendida en un folleto, sino como una experiencia de vida real. 24 horas 7, permitiendo que el Señor sea quien tenga el control absoluto de nuestras vidas. Sin duda vamos a cometer equivocaciones y fallas en el proceso del quebrantamiento, pero amados, al final tú y yo podremos colocarnos en pie para decir: yo no soy siervo de Dios, yo soy amigo de Cristo, que me ha enseñado y me ha permitido comprender ese misterio de Dios que ahora compartimos. Que el Señor te continúe bendiciendo. Gracias por tu atención y muchas bendiciones para todos.